acerca de los derivados halogenados o halogenuros de alquilo. Este grupo de compuestos se representa como R, X, donde X representa a un halón, bromo, yodo y flúor. Entonces, como se darán cuenta, bueno, pues son compuestos que, bueno, hay una cadena de carbono-hidrógeno, pero en esa cadena puede haber uno o varios halógenos y pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, este grupo de compuestos, vamos a ver que de acuerdo que van a formar a estos compuestos, por ejemplo, puede ser, no sé, en fin, o la cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, este grupo de compuestos son compuestos no polares, son compuestos no polares, es decir, entonces que eso implica que son insolubles en agua y que solo son solubles en disolventes de polaridad semejantes a ellos. Es decir, van a ser solubles en sustancias no polares como el éter, cloroformo, tetracloruro de carbono, benceno, o sea, en compuestos no polares. Bueno, en cuanto a la nomenclatura sistemática, bueno, podemos decir que, bueno, como siempre, tenemos que buscar la cadena más grande de átomos de carbono. En esa cadena debe quedar incluido el carbono al que se encuentra unido el halógeno. Entonces, vamos a buscar la cadena más grande de átomos de carbono. En esa cadena queda incluido el carbono al que se encuentra unido el o los halógenos. Luego vamos a numerar la cadena comenzando siempre por el extremo más próximo al halógeno o halógenos. Entonces, por ello voy a numerar por el lado. Bueno, entonces como hay grupos alquilo y hay halógenos, aquí hay que aclarar una cuestión, que bueno, pues siguen aplicando las mismas reglas de la alfabetización y el uso de los prefijos respecto a los grupos alquilo presentes, pero dentro del orden alfabético también debemos de considerar el nombre del halógeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de un cloro, y aquí estamos hablando de un grupo metil. Eso significa que cuando yo escriba el nombre, debo considerar en la alfabetización al halógeno. Entonces, por ello lo voy a mencionar primero. Entonces digo 2-cloro, 3-metil, y después sumo el nombre del hidrocarburo principal, que en este caso proviene del butano, y ese es el nombre que va a recibir como derivado del alcano. Por eso se llaman halogenuros de alquilo, ¿sí? Porque se van a nombrar como derivados de los alcanos. Entonces el nombre nos queda como 2-cloro, 3-metil, butano. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente. Tenemos que buscar la cadena más grande de átomos de carbono. Y ya estaba seleccionándola mal porque ya vi por dónde va. Esta es la cadena más grande de átomos de carbono. En ella deben quedar incluidos los halógenos. Numeramos comenzando por el extremo más próximo a el o los halógenos. A ver si número por el lado izquierdo, 1, 2, 3. En la 3 tengo el halógeno, pero además tengo un grupo metil. Y del lado derecho, 1, 2, 3. Entonces voy a numerar por el lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque tengo el halógeno en la posición 3, pero además tengo una ramificación.
Y bueno, pues aquí tengo el halógeno bromo, el metil, un cloro y otro grupo metil. Bien, entonces recordemos, vamos a alfabetizar respecto a la C de cloro, la B de bromo y la M de metil. Bien, entonces el nombre, ¿cómo nos queda? Sí, Alfonso, perdón. ¿Lo puedo decir? Sí, bueno. Bueno, sería 6 bromo, Uh-huh. 3 cloro, 3,5 dimetil, Sí, 3, 5, octano. octano. Muchas gracias. Te tardaste un buen, Adriana. Nada más había que alfabetizarlos. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? Está muy sencillo, ¿no? No, profesora. Sí, después de toda la nomenclatura que hemos estado revisando, pues esto ya resulta mucho más sencillo. Ahora vamos a verlo con la fórmula topológica. Ya, profesora. Muy bien, ¿ya tienen la cadena principal? ¿Ya la Ya. visualizaron? Sí, Sí, ¿cuál es? de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿De qué longitud es la cadena principal? De 7. De 7 carbonos, pero tengo dos cadenas de 7. ¿Cuál eligieron? Se toma la que tiene más ramificaciones, sería la del medio, la del centro, la horizontal. La horizontal, Se toma la que baja por el isopropil. exactamente. Sí, así es. Vamos a tomar aquella que baja. Ven ustedes el isopropil, ¿no? Entonces, este ya no va a ser isopropil, va a ser parte de la cadena. ¿Por qué? Porque así nos lleva a la cadena más ramificada. Uh-huh. Bien, entonces, ¿por dónde numeramos, Carlos? A partir del cloro, del lado derecho. Ahí está. Compañero Juan Carlos Vite, ¿nos quieres dar el nombre, por favor? Sí, es 2,3 dicloro, Ok, sí. 5 etil, 4,6 4,6 dimetil, heptano. Muy bien. Gracias. Así es. Entonces, eh, ¿dudas? No, No, ¿verdad? Nada más no perder de vista el orden alfabético y que en este caso, obviamente, entonces los halógenos entran dentro de esa alfabetización. Nos vamos con el inciso B. ¿Ya lo tienen? No, profesora, me parece que había dejado mi mano arriba. Ok, ok. Muy bien, entonces buscamos la cadena más grande, aquella en la que queden incluidos los halógenos. De acuerdo con esto, pues mi cadena principal es esta. Numeramos, comenzando por el extremo más próximo a uno de los halógenos, por el lado derecho. ¿Mm? Y tenemos, pues aquí un etil, un metil, tenemos al flúor, tenemos al cloro. ¿Y qué tenemos en el carbono 2? Es un neopentano, ¿no? Neopentil. Ah, sí. ¿Sí? Un neopentil. Ajá. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿quién dice yo?
¿Puedo? Sí, adelante, adelante. Sería 1 cloro, 1 cloro, 4 etil, 4 etil, sí, 5 flúor, 7 metil, ajá, 2 neopentiloctano. 2 neopentil, octano. Muy bien, excelente. Muy, muy bien, muchas gracias. ¿Dudas? No. No, ¿verdad? Está muy sencillo. Realmente está muy sencillo esto. Ok, bueno, pues entonces si no tienen dudas, voy a iniciar con otro grupo funcional. Ya casi terminamos la nomenclatura, donde nos vamos a tardar yo creo como unas 2 horas, será en los derivados del benceno. Ahí sí, porque son varios, pero ya casi terminamos la nomenclatura. Bien, entonces vamos a iniciar, les comentaba, ¿verdad?, con otro grupo funcional y en este caso vamos a hablar acerca de los denominados halogenuros de ácido o también conocidos como halogenuros de acilo, halogenuros de acilo. Entonces, bueno, este grupo de compuestos se va a representar como R, carbonilo, X. Recuerden que la X nos representa a los halógenos, que puede ser, en este caso, cloro o bromo. O sea, no puede tener más, más variedad en cuanto a los halógenos, solo cloro o bromo, cloro o bromo. Bueno, entonces tenemos aquí al carbonilo, y justamente el carbonilo en combinación con el halógeno, ¿sí? Esto nos forma lo que se conoce como el grupo funcional acilo. Ahora, este grupo de compuestos también se les conoce como halogenuros de ácido, porque recuerden ustedes cómo se representa de manera general a los ácidos carboxílicos. Se representa como R, carbonilo, OH. Entonces, tomando o comparando, mejor dicho, las estructuras, vemos que la diferencia entre ellos es la presencia del grupo OH, o sea, en el carbonilo. Entonces, cuando este grupo es sustituido por un halógeno, entonces en ese momento se transforma, el ácido carboxílico se va a transformar en un halogénuro de ácido. Por esa razón se le conoce también con este nombre, porque los ácidos carboxílicos dan origen a este grupo de compuestos. Bien, entonces ahora en cuanto a las propiedades físicas, vamos a ver que los halogenuros de acilo o halogenuros de ácido son compuestos que presentan una baja polaridad, o sea, no son absolutamente polares, no polares, perdón, presentan una baja polaridad. Entonces, esa baja polaridad o pequeña polaridad que van a presentar se debe justamente a la diferencia de electronegatividades que se establece entre el carbono del carbonilo y el halógeno. Esto, por supuesto,
no es un criterio absoluto para decir que estos compuestos pudieran disolverse debido a esa baja polaridad en compuestos polares, como el agua. No le alcanza. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la polaridad de toda la molécula se va a ver afectada por el tamaño de la cadena de carbonos. Recuerden que esa cadena R es una cadena no polar en general. Entonces, si la cadena va aumentando, obviamente se va acentuando la no polaridad de la molécula y por lo tanto, este grupo de compuestos, dependiendo de la longitud de la cadena, va conformando un grupo de compuestos que preferentemente son no polares. Entonces, tomen eso en consideración porque, bueno, en cuanto a las propiedades físicas de las sustancias orgánicas, ya se están dando cuenta ustedes, es muy relativa la polaridad o no polaridad debido a el análisis que se tiene que hacer de la longitud de la cadena. Aunque el grupo fuera polar, absolutamente también tenemos que tomar en consideración el tamaño de la cadena. Ok, ahora, en cuanto a la nomenclatura sistemática, tenemos lo siguiente. Vayan copiando, por favor. Entonces, bueno, como siempre vamos a buscar la cadena más grande de átomos de carbono en donde en ella quede incluido el carbono del carbonilo. ¿Ok? Entonces, en la cadena principal debe quedar incluido el carbono del carbonilo. Luego vamos a numerar la cadena comenzando por el extremo, no por el extremo, más bien por el átomo de carbono del carbonilo. Ahí no tengo mucho que pensarle, ¿no? Por dónde voy a iniciar la numeración. Después, si tengo grupos alquilo a lo largo de la cadena principal, bueno, pues los voy a mencionar con base en las reglas de la alfabetización que ya conocemos. Y entonces, ya puedo escribir el nombre. Para escribir el nombre, entonces tengo que escribir primero el nombre del halógeno con la terminación uro. Entonces, en este caso, el cloro no lo menciono como cloro, sino como cloruro. La preposición de, y luego todo lo que hay a lo largo de la cadena principal. En este caso, los grupos metil que están en la posición 3 y 4. Luego le adiciono el nombre del hidrocarburo principal, que proviene del hexano, ¿verdad? Pero como es un halogenuro de ácido, entonces aquí vamos a hablar que la terminación es oilo. Por lo tanto, entonces el nombre nos queda como hexanoilo. Muy bien. Profesora, creo que ya es hora del examen. Así es.